continuando con el programa, tenemos el agrado de tener acá en medio de Nelson y de mí a Gerardo Salkovich, que nos va a estar hablando con respecto a las noticias o cosas más relevantes que vienen sucediendo en Latinoamérica, y seguramente nos va a traer algo específico con Bolivia. Arrancamos por Bolivia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Siempre acá en el medio, como decís vos, entre ustedes dos, me impongo en el medio. Está perfecto, está perfecto. Un placer también para mí ser parte de esta trinchera y un saludo a la oyentada siempre firme en La Garganta Radio. Vamos a hacer dos paradas, una corta en Bolivia y una más tranqui, más larga en Colombia, para cerrar, como siempre tratamos, con algo un poco más positivo. En Bolivia, un tema que quizás es un poco incómodo y por ahí no tan bueno para charlar, porque tiene que ver con la ruptura del movimiento al socialismo, del gobierno, del MAS en Bolivia. Se pudrió todo finalmente entre Evo Morales y Luis Arce, el presidente actual. Ya hay muy pocas posibilidades de que se recomponga esa situación, y Evo Morales... Es real, digamos, no es una estrategia, digamos. No, ya viene picándose hace rato y finalmente esta semana se terminó de pudrir entre Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Evo Morales se lanzó a la candidatura presidencial de 2025. Falta un montón, pero Evo ya se lanzó. Preparando el camino, digamos, hacia ahí. Sí, el sector del gobierno le tiró con de todo, dijo que era muy apresurado, que no está de acuerdo, y se vienen tiroteando muy fuerte el sector que responde a Evo y el sector que responde al actual presidente. Sería la tercera presidencia si ganase, ¿no? ¿O estoy equivocado? Evo estuvo 10 años, después del golpe de Estado, volvió en 2019 Luis Arce, que fue su ministro de Economía 11 años. O sea, había una afinidad muy grande, eso se rompió, y vamos a escuchar a Evo anunciando de esta forma su candidatura presidencial y también tirándole con de todo al propio gobierno boliviano. Realmente me han convencido, y quiero ser sincero, me han convencido que soy el candidato, que voy a ser candidato, me han convencido, voy a ser candidato. Me han obligado. La gente quiere, pero me están obligando tanto contra Evo, todo contra Evo, desde el gobierno, la derecha, el imperio, los medios de comunicación de la derecha. Estamos contra 4 caballos que descuartizaron a Tupac Katari. Repito nuevamente, la derecha solo me acusaba de narcotraficante y el gobierno de Lucho Arce, David Choquehuanca, es rey de cocaína. Me están obligando, me han obligado a ser candidato. Vamos a batallar. Bueno, se ve obligado, dice, y también me imagino que más allá del análisis que hace en su país, en Bolivia, también ve el análisis más macro, ¿no?, del avance de la derecha. Sí, un avance de la derecha que creo que no la están viendo, porque si se presentan divididos, pierden. Claramente, si bien falta un montón para 2025, si el MAS se divide, esa división va a generar que vuelva a la derecha en Bolivia. Por eso hay mucha gente que está pidiendo la unidad y que busquen un camino de recomposición. ¿Cuál es la diferencia entre lo que propone Evo y Arce? Nada, prácticamente. No hay diferencias políticas de proyectos, sino de quién va a ser el candidato. Evo quiere volver a ser candidato, Luis Arce quiere reelegirse, así que básicamente se reduce a una pelea de personalismos. Egos. De egos también, y no tanto a diferencias de fondo, de proyectos, si bien el gobierno actual tiene cierta más moderación, no es tan transformador como impulsó Evo. Los sectores que representan están ahí también divididos, se han dividido las organizaciones sociales, algunas apoyando a Evo, otras a Arce, así que bueno, seguiremos de cerca a ver cómo sigue esta situación. Todavía hay una mínima ventana de que no se termine de romper y que llamen a la unidad o que haya primarias. Cerramos Bolivia con un testimonio de García Linera, con el cual estuvimos hace unos días charlando y le preguntamos, obviamente, sobre esta situación en Bolivia, y nos decía lo siguiente. Este proyecto ha sido elaborado con manos indígenas, campesinas, obreras, plebeyas. Ellos son los que tienen que volver a tomar el mando del Estado. Es correcto que Evo se proclame, porque el gobierno tiene que volver otra vez a manos indígenas campesinas, y Evo es uno. Puede ser también otro indígena campesino, por supuesto, no es el único, pero no puede ser que nuestro proyecto de gobierno popular, progresista, esté nuevamente en manos mestizas. Siempre dijimos, Bolivia tiene que ser gobernada por indios los siguientes 100 años, y apenas vamos 15. Todavía falta mucho más para restablecer la justicia histórica. Entonces, me parece justo que Evo se proclame como candidato, y esperemos que de parte del presidente Luis entienda el mensaje.
Este es un proyecto de indígenas, campesinos, de sindicatos agrarios, y ellos son los que tienen que conducir. Y nosotros estaremos ahí, en la batalla, en el frente de batalla, ayudando, acompañando, reforzando, pero el líder, las cabezas, siempre tienen que ser campesinos indígenas, porque esa es la manera de descolonizar y de desracializar el poder en Bolivia. Te hago una pregunta, digo, en términos de... ¿No hay una especie de crisis de delegar en las autoridades o en las representaciones de Latinoamérica? Porque sucede que de una Evo, de una Lula, de una Cristina, de una Correa, siento que es como esa intención de la permanencia que es lo que también genera el ruido interno dentro del país, ¿no? Como, ¿qué pensás vos de eso? Diste en el clavo, creo que es uno de los grandes traumas que está viviendo durante esta etapa el progresismo latinoamericano, y lo marca mucho García Linera, la crisis de la renovación de liderazgos y esa traumática forma en la cual los proyectos populares, progresistas, se renuevan cuando un liderazgo ya caduca o políticamente o biológicamente, como ha pasado, por ejemplo, con Chávez, con Néstor. Bueno, esa es una de las razones. La otra es la que él mencionaba, ¿no? La necesidad de que Bolivia vuelva a ser gobernado por indígenas, por campesinos. Por eso, hoy por hoy, la figura de Evo Linera se inclina más, porque sería recuperar el gobierno en manos de un representante del mundo campesino indígena. Luis Arce es un economista, es un mestizo, como dice él, y él dice, los mestizos tenemos que acompañar, apoyar, pero el proyecto en Bolivia debe ser conducido por indígenas. Así que bueno, seguiremos más adelante porque falta un montón. Sí. Para 2025 una interna Puede que se pasar de recontra todo. adelantó, y bueno, esperemos que se recomponga porque es fundamental para toda la región. Y ahora nos traes novedades con respecto a Colombia. Nos vamos para Colombia, para un hecho que fue histórico y no tuvo la repercusión que merecía en América Latina, un acto de reparación histórica. El gobierno de Gustavo Petro, en nombre del Estado, por primera vez pidió perdón por los falsos positivos. Wow. ¿Qué fueron los falsos positivos? Durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2004 y 2010, hubo un plan sistemático, un plan criminal, donde el ejército secuestraba a pibes de los barrios de Bogotá y de Soacha, una localidad vecina, los llevaba a zonas campesinas, los asesinaba, los vestía de guerrilleros y los presentaba como bajas en combate. A esos casos se los llamó falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles, sobre todo de pibes. Estamos hablando que de eran miles. 6.402. Esa es la cifra Tremendo. que la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que se armó en 2016 después de la firma de paz, dijo y registró que hubo. No fueron casos aislados, sino que fueron 6.402 por lo menos de pibes secuestrados por el ejército, asesinados y mostrados como bajas en combate, ¿no? Sí, y las madres de esos pibes venían dando una lucha inquebrantable también a lo largo de todos estos años. Las hemos tenido acá en el país también visibilizando esta situación, y que desde el Estado se le pida perdón tiene un peso muy importante. Las madres de Soacha, o Mafapo, que es las madres de los falsos positivos, se organizaron y el gobierno decía, no, es una campaña para desacreditarnos, y las llamaba, ¿cómo las llamaba las madres de Soacha? Locas. Uribe, me locas. imagino. Las locas, las llamaba el gobierno. Bueno, finalmente se supo la verdad. De esta manera, Gustavo Petro, por primera vez, pedía perdón en nombre del Estado por las ejecuciones extrajudiciales de civiles por los falsos positivos en Colombia. Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia hermosa que seremos mañana, del ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir, de la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida. Bueno, les pidió perdón y también dijo que fue un genocidio el caso de los falsos positivos, que nunca más los soldados deben disparar hacia su pueblo, un síntoma del cambio de época, ¿no?, que vive Colombia, y bueno, ese intento de construcción de paz total que busca Gustavo Petro, mientras dialoga con las organizaciones guerrilleras, criminales y demás, avanza también en la reparación histórica. Eso te iba a preguntar, en términos de reparación, además del pedido de perdón, digamos, se está avanzando, ¿no? Se está avanzando no me refiero en términos económicos ni nada, pero sí, claro, tal vez en algo más.
Decía, en 2016 empezó esta justicia por la paz, jurisdicción especial por la paz, que reveló que fueron 6.042 los falsos positivos, y que se juzgó a los militares. O sea, hay militares condenados, por ahora militares, o sea, la mano de obra. Y lo que piden los familiares es llegar a los responsables políticos, a los que ordenaron esto, principalmente al expresidente Álvaro Uribe, señalado como el principal operador, armador de este plan criminal, y también a Juan Manuel Santos, que fue presidente después, pero que era ministro de Defensa de Álvaro Uribe durante ese periodo. Así que Santos, Premio Nobel de la Paz después, ¿eh? Así que, tremendo. Digo, no sabía ese dato. Todo esto en el marco, ¿no?, de las desapariciones por otro tipo de conflictos. Esto es como una porción, si se quiere, de todo el genocidio en Colombia. Sí, recordamos, Colombia había hace 70 años una guerra interna en la cual el gobierno muchas veces ha empleado el terrorismo de Estado a través de desapariciones. Muchos de estos 6.402 casos están desaparecidos todavía. Hay miles de desaparecidos. Esto es uno de los planes criminales que ha implementado el Estado con el pretexto de ganar esa guerra, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Los militares le decían, tienen que presentar más bajas, o sea, para inflar las cifras de guerrilleros muertos, les daban bonificaciones, les daban premios, los ascendían. Por eso los soldados que confesaron en este tribunal, confesaron de que los mandaban a hacer eso, decían, bueno, nos presionaban, nos premiaban y casi que nos obligaban los altos rangos militares a ejecutar este plan sistemático macabro, ¿no? De secuestrar pibes así al voleo, llevarlos a zonas rurales, matarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Una de las más macabras, ¿no? Sí, así que ha vivido nuestra región. En plena democracia. Claro. Y así también demostraban de alguna forma que estaba funcionando, digamos, los planes o estrategias que tenía el Estado para poder finalizar con esa guerra interna que tenían. Y me parece que también es re importante, ¿no? Como visibilizar, bueno, digo, de entre que ellos básicamente se daban... Nada, está re bien tu plan, y mientras también desde el sector más campesinado, digo, más empobrecido también, desaparecían, torturaban a los pibes. Cerramos como siempre con las protagonistas desde nuestro lado, en este caso las que mencionaba Lil, las madres de Soacha, las madres de los falsos positivos que se vienen organizando, que están hace 15, 20 años peleando por memoria, verdad y justicia para sus pibes, y de esta manera Jacqueline Castillo, vocera de Mafapo, denunciaba lo que falta y también agradecía al gobierno de Petro por este pasito que se ha dado en materia de reparación y memoria histórica en Colombia. Desde las madres de los mal llamados falsos positivos de Soacha y Bogotá, agradecemos este espacio tan importante para nosotras y poder expresar que ese acto de perdón que se hizo desde el señor presidente Gustavo Petro para nosotros ha sido un gran logro. En realidad hemos esperado esto hace mucho tiempo, cosa que no sucedió en los dos gobiernos anteriores. Aún habiendo solicitado que nos recibieran, nos cerraron las puertas. Pienso que estamos en este gobierno de cambio, que seguiremos avanzando en la búsqueda de esa verdad que necesitamos tanto los colombianos. Sabemos que son más de 6.402 casos y solicitamos a la JEP que se siga avanzando y logremos llegar al verdadero responsable. Necesitamos saber quién dio la orden de cometer todos estos hechos. Bueno, Jacqueline Castillo, hermana en realidad, porque las Mafapo integran madres, hermanas, hijas también de los falsos positivos, diciendo, bueno, que se dio un gran paso con el pedido de perdón del Estado por parte de Gustavo Petro, que tiene muchas expectativas, pero bueno, que falta avanzar en quienes ordenaron este plan criminal, en particular el expresidente Álvaro Uribe. Me parece que está buenísimo que puedas traer esto porque, como decís, no tuvo tanta repercusión. Me gustaría saber también qué pensás, ¿no? En términos de debates presidenciales y todo. No sé si va a suceder mañana o tal vez... Creo que no hay otro debate después. Depende si hay segunda vuelta, si hay Claro. este balotaje, hay otro Ahí va. debate. Pero no se habla tanto de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Digo, no está como en la mesa en términos de debates presidencial cómo nos vamos a vincular en Latinoamérica. Para decirlo breve y sintético, principalmente hay un proyecto de relaciones internacionales
que encabezaría Sergio Massa, de continuidad, si se quiere, con lo que se viene haciendo, que es, bueno, jugar un poco con China, Rusia y sumarse a los BRICS, mantener buenas relaciones también con el otro polo de poder internacional, que es Estados Unidos, y sobre todo avanzar en la integración regional, tener muy buen vínculo con Brasil, ¿no? Nuestro socio comercial, el Mercosur, América Latina. El otro proyecto, Javier Milei, es romper todo. Él dice explícitamente no va a tener relaciones ni con el Mercosur, ni con China, ni con América Latina, solamente con Estados Unidos y con Israel. Así que seríamos un paria internacional en caso de que Milei llegue al gobierno, y además en términos económicos sería catastrófico si Argentina deja de comerciar, por ejemplo, con países como China, ¿no? Así que inviable el plan internacional de Milei. La próxima o más adelante, si se quieren, más llegando otras situaciones, lo podemos profundizar. Obvio, no, más que nada para tener ahí un barrido de eso, porque no están diciendo nada. Claro, y donde sí hay elecciones también es en Ecuador, ¿no? Cerramos con Ecuador la semana que viene, balotaje presidencial. Se define si vuelve el correísmo al gobierno con Luisa González, exfuncionaria de Correa, también asambleísta, legisladora de Ecuador, la vuelta del correísmo, o un empresario de derecha, Noboa. Así que veremos, hijo del mayor empresario millonario del Ecuador, veremos si se mantiene el neoliberalismo de derecha en Ecuador o si vuelve el correísmo, que tiene buenas chances, y sería también una gran noticia para América Latina. Atentos entonces y atentas el domingo que viene, balotaje presidencial en Ecuador, en la previa de lo que va a ser nuestra jornada electoral. Bueno, a estar atentos y atentas entonces, porque también es muy importante para esto que mencionaba Nelson, a ver cómo sigue la Unión Latinoamericana y qué podemos construir de acá en adelante. Sí, y también eso, ¿no? Marcar que si bien pareciera que se viene la ultraderecha y que está todo mal y en todos lados, bueno, ver que en América Latina hoy por hoy el mapa regional está dominado por gobiernos progresistas, populares, o al menos que no son de derecha, y que se va pintando el mapa de una forma más copada. En Guatemala acaba de ganar hace un tiempito, lo venimos hablando también, un gobierno progre, socialdemócrata, o al menos no de derecha. En Sudamérica también tenemos esa hegemonía con Petro, con Lula y demás, así que bueno, no es para desmoralizarse tanto, sí, también a bancar los trapos y a tratar de que Argentina siga también en esa sintonía. Nos trajiste un tema como cada semana, me imagino. Como cada semana nos vamos a reseñar con música lo que veníamos hablando, nos vamos para Colombia. Hablábamos de los 6.402 casos de falsos positivos, así que nos vamos con Llega Animal y este rap que se llama 6.402 razones. Gracias, Gerardo Sakalovich. Hasta la próxima.